para ser pastor, es obligado que sea un hombre letreado. Registrado. No, Pero registrado hay hoy en día, 2025, 18,000 iglesias. Pero solo el 12% de esas iglesias tiene formación teológica formal. Lo primordial que un hombre de Dios, ya sea pastor, evangelista, cualquiera de esas personas que desempeñan un cargo de importancia en la iglesia, lo primordial que debe preocuparse es tener la unción de Dios. Porque los espíritus mundos no le corren a la preparación, le corren a la presencia de Dios. Bienvenidos a Cristo Viene Podcast. Hoy nos encontramos reunidos. Vamos a tratar un tema sumamente bueno en el día de hoy. Antes de tratar el tema, quiero hacer la exhortación, por favor, que se suscriban, que le den like y compartan el contenido, por favor, para que así este contenido pueda llegar a más personas. Ayúdennos ahí, por favor. Así este contenido puede servir de edificación a otra persona que en su momento lo pueda necesitar. En el día de hoy vamos a hablar sobre el rol del pastor en la iglesia. Permítame brevemente darle la definición sobre qué es un pastor. ¿Qué es un pastor según la Biblia? Un pastor es un hombre llamado y ungido por el Espíritu Santo para ser subpastor de Jesucristo, con la misión de alimentar, proteger, criar, corregir y dar su vida por un grupo específico de creyentes. Esa es la definición que tenemos sobre un pastor según la Biblia. Entonces, brevemente, si algunos de los compañeros quieren hacer alguna introducción o quieren aportar algo para seguir en el orden. Amén, amén. Es importante destacar que este breve estudio, está enfocado en los hermanos que dan más lugar que el que deben de tener los pastores. De ninguna manera el propósito es desmeritar ni deshonrar esta función de tan alta responsabilidad en la obra de Dios. Que es prácticamente una responsabilidad que muchos la desean, pero aquellos que ignorantemente la desean no saben lo que están deseando en su momento. Porque hay mucho enganchado también. Ese es un tema. Eso hay mucho enganchado. Bueno, el origen de los pastores viene prácticamente del principio. En el principio Dios fue el primer pastor. Dios pastoraba a Israel. Luego, en el tiempo de Jesús se revela como el buen pastor, según Juan 10. Escoge a 12 sus pastores, que son los 12 apóstoles. 12 apóstoles. Entonces, en la iglesia primitiva, los apóstoles nombran a los ancianos en cada iglesia, según Hechos 14:23 y Tito 1:5. Si lo estamos haciendo así a modo de resumen para tratar, ¿verdad? Porque hay temas que uno tiene que prestar un poco de atención. Y hay temas que la gente se hace muchas preguntas. Aquí tenemos prácticamente todos varones que sabemos que también van a hacer preguntas y van a hacer sus aportes. Esperemos que sí. Y que en su momento también hay unos cuantos temas que se que dará el versículo y también para... Sí, que van a tomar más tiempo. Claro, y estamos esperando que el tema coja forma, pues uno también puede Excelente, participar y excelente. aportar. Muchas gracias, varón. Entonces se consolida el título obispo en Ignacio de Torquia en el año 107 después de Cristo. En la Edad Media se corrompe con el poder político. Uno de los, ¿verdad? Esto comenzó con Constantino, cuando se corrompió la religión con el poder político. Luego, en la Reforma de 1517, Lutero y Calvino devuelven el pastorado al modelo bíblico. Pero vamos, ¿verdad? Hicimos un breve recuento en la historia.
Pero vamos a enfatizar lo que es hoy, 2025, que tenemos prácticamente una mezcla peligrosa en lo que es 60% pastores bíblicos y 40% pastores o apóstoles de la prosperidad o show. Cabe destacar, agregándole que podemos ver con estadísticas y comprobable que ese evangelio de la prosperidad es originario de Nigeria y de Brasil. Brasil. De esa manera es que viene entrando al país actual de nosotros, que es República Dominicana. Que prácticamente con ese evangelio de prosperidad lo que hacen es obviar a Dios, porque lo que adoran es más el dinero que otra cosa. No hay palabra de Dios, lo que hay palabra de hombre. Si bien recuerdo, había un movimiento religioso que se convirtió con el tiempo en una iglesia como tal. Era movimiento G12. No sé si tú te acuerdas, Donay, de eso. Hace unos años, eso fue para el 2000 y pico. Él es el propulsor, Pastor César. No tengo el nombre completo, por eso es como su primer nombre. No tengo el apellido completo. Él es quien introduce ese movimiento a través del G12, lo que es el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad se origina en Nigeria. No, me refiero ya en lo que es Latinoamérica, a nosotros. Y viene pasando de Nigeria, pasa a Brasil. En el 2010 llegó aquí. Desde antes del 2010, te estoy diciendo, ese pastor. Aquí en República Dominicana llegó aquí en el 2010. Voy a omitir nombres de iglesia, ¿verdad? Para que no se vea como un ataque frontal. Pero se le puede dar una pista. Pero incluso que en el logo ellos tienen un corazoncito. Pero a quien yo, por lo menos a quien yo tengo referencia, el tipo es un referente en lo que es el método de doctrinamiento, que fue bien cuestionado, y en el método de Conchale, Adonai, de células específicamente. El tipo era un genio en células. Así fue que él creció como pastor. Él tuvo muchísima enseñanza extraña, que eso no lo voy a resaltar, pero la práctica de ella viene... A donde yo me cito, por lo menos ya en lo que es Latinoamérica, es en el Pastor César. Si algún oyente escucha, él nos pudiera colaborar con esa información. Agregándole a eso que con el tema de la prosperidad, ya vemos personas que se enfocan, ya no es un mensaje cristocéntrico que dan, sino... Buscar dinero. La economía, hay tantas así que venden los milagros. Sí, venden los milagros. De acuerdo a lo generoso que tú seas. Con el de los corazoncitos. Sí. Esos son brasileños. Los brasileños. Esos son brasileños. Originarios de Brasil. Bueno, señores, tenemos... Adelante. No sé si usted va a abordar ese punto ahora, pero usted hacía una comparativa y una diferencia entre un pastor bíblicamente escogido por Dios, por así decirlo, sí, y un porcentaje que no, porque funciona de una manera contraria al propósito que Jesús instruyó a un pastor. Entonces, 40-60, tú dices. Sí, que usted mencionó. Sí. Yo puedo dar una pista referente a eso, que el pastor, cuando es puesto por Dios, tiene respaldo de él, pero automáticamente, ya sea puesto por Dios o, como se dice dominicanamente, enganchado, hay indicios que el pastor da. En primer lugar, sabemos que la iglesia es de Dios. Ya cuando un pastor empieza a autoproclamarse que la iglesia es de su pertenencia, sal corriendo de ahí. Que él no está haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad de él. Esos son indicios que te da a entender a ti que prácticamente es un charlatán. Sí, pero ese punto está muy importante y muy interesante. Pero se puede buscar la historia. Mi pregunta va dirigida más o menos: ¿qué cualidades y características debe de tener un pastor según la Biblia para poder fungir en esa función, para poder ejercer esa función de pastor? Porque, ¿verdad? Si entendemos que tú mencionas que hay pastores que con la concordancia bíblica sí son elegidos por Dios, entiendo que bíblicamente también tiene que haber cierta cualidad y característica que resalte la Biblia que ese hombre elegido como pastor debe tener para poder ejercer esa función. Más adelante yo te respondo eso, para poder llegar.
Ok. Entonces, como un dato importante, el primer pastor en llegar a la República Dominicana fue un puertorriqueño llamado Samuel Armstrong, ¿qué se pronuncia? Sí, sí. San Pedro. No, puertorriqueño. Puertorriqueño. No sabemos. Puertorriqueño. De origen puertorriqueño. No fue por San Pedro que él llegó. No sé, en realidad. Sí, él entró por San Pedro, pero el origen, la nacionalidad de ese Sí, pastor eran puertorriqueños. De Era origen así. puertorriqueño. Como iban diciendo, ¿verdad? Siguiendo la misma línea de los pastores de la prosperidad, el boom de los pastores, de estos pastores, en RD explotó en el 2010 con la teología importada de Brasil, importada de Brasil y Nigeria. Según el CONEDO, Confraternidad Evangélica Dominicana, de Evangélicos Dominicanos, hay más de 18,000 iglesias registradas en el país. Esos son datos Esos son datos de de estudios lo que se han están, hecho. de lo que están registrados, ¿verdad? Porque sabemos que hay, cuando viene a ver, el doble de esa cantidad que no han sido registradas. Pero registrado hay hoy en día, 2025, 18,000 iglesias. Pero solo el 12% de esas iglesias tiene formación teológica formal. Nosotros entendemos que el pastor, Dios el que lo elige, y Dios el que lo forma, y Dios el que lo constituye, como según Efesios 4:11. Y haciéndole una pequeña, agregándole al tema suyo, que también el pastor tiene que tener dominio de la palabra, o sea, bíblicamente. Tiene que ser una persona formada en la Biblia, por así decirlo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Comandante. Para ser pastor, ¿es obligado que sea un hombre letreado? No nos referimos al término de título universitario. Porque hay congregaciones que exigen Mira. que el pastor le tenga un grado de teología. Sí, pero mira, ¿cómo te Si digo? es obligatorio o no. ¿Cómo te digo? Mira, según la Biblia, no es obligatorio, pero según los tiempos, es algo que es una herramienta que se puede usar, una herramienta necesaria que el hombre puede usar. Ahora bien, lo primordial que un hombre de Dios, ya sea pastor, evangelista, cualquiera de esas personas que desempeñan un cargo de importancia en la iglesia, lo primordial que debe preocuparse es tener la unción de Dios, porque los espíritus mundos no le corren a la preparación, le corren a la presencia de Dios. Pero un hombre sin la presencia un hombre con la presencia de Dios, y si no tiene Biblia, Bien, mira, es una combinación. Es una combinación, ¿verdad? Ahora bien, recuerda que uno de los discípulos de Jesús, específicamente Pedro, él no tenía tal vez los conocimientos que tenía Pablo. Y Pedro hizo grandes cosas en la cosa de Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo hizo más que todos ellos. pero Pedro sabía menos que Pablo, pero Pedro era prácticamente el representante de los judíos en la iglesia judía. Sí, pero si tú comparas el trabajo de Pablo con el trabajo de Es que el Pedro, trabajo de Pablo Sí. fue más grande ¿sabes? porque el trabajo de Pablo fue a los gentiles, pero el trabajo de Pedro No. se centró en los judíos. No. Y para los judíos, Pa- Pedro fue más grande que Pablo. Mira, para los judíos. Yo te Ahora digo- para nosotros, yo te digo Pablo un fue más ejemplo, grande que está bien, Pedro. Yo te digo un ejemplo, mira, ¿verdad? Si nosotros enfatizamos en la preparación de Pablo, podemos partir de ahí porque ambos tenían la presencia de Dios. Los dos tenían el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Al Pablo tener más preparación que ellos, tenía más desenvolvimiento que es verdad, que Pedro. ¿Entiendes? Por eso que Pablo tal vez alcanzó mayor notariedad en el mundo cristiano. Incluso en ocasiones el mismo Pablo llegó a amonestar a Pedro. ¿Sabes qué yo pienso de eso? Yo creo que Pablo alcanzó mayor naturalidad que Pedro, porque Pablo se vio en la obligación. A Pedro la iglesia judía lo desechó.
a Pablo no combinaba la iglesia judía como líder religioso. Incluso las enseñanzas de Pablo eran tibias delante de los judíos. Y fue uno de los motivos que él salga, Pablo se saltó de enseñarle a los judíos lo que era la buena nueva de Jesús y de enseñarle ciertos conceptos que habían cambiado. Y los judíos al final, Pablo dijo, con esta gente yo no puedo, esta gente yo me le voy. Y Pablo se dedicó a predicar a los gentiles, ese fue el primer motivo. No, Pablo, pero ambos fueron grandes líderes. Pedro se enfocaba más en los judíos, porque Pedro tenía una discordancia con los gentiles. Él todavía, en una ocasión... Pedro era judío. No, sí, Pedro era judío y Pablo también. Entonces, en una ocasión... Pablo tiene doble nacionalidad. Sí, pero no estamos diciendo que no era judío. Ok. Entonces, Hay que reconocer que Pablo era un hombre de familia con dinero. exacto. Pero también de vivencia. Él compartió en ambos. Pero te quiero decir que el estatus de él no era un estatus de una persona normal, No era el mismo. era una persona de dinero. No era el mismo estatus de Pedro, verdaderamente. Y una ciudadanía romana valía mucho dinero en ese Sí, entonces. pero el tema... Permiso, van dos preguntas, Devuelve. perdón, van dos aportes que haces tú y que en un momento hiciste tú, que va en línea con lo que yo le pregunté a usted al inicio, porque yo creía que era una parte fundamental que usted resalte. Sí. O sea, si ya Edward mencionó un punto importante, tú mencionaste un punto importante ahorita, creo que fue que tú dijiste que un pastor tenía que, wow, no recuerdo, por el punto de que hablaste de una cualidad y una característica de un pastor. Sí, hay siete puntos. Y él acaba de hablar de uno también. Entonces, por eso yo le pregunté al inicio, porque era importante entender eso, para que nos esclareciera, o sea, cómo diferenciar y reconocer y identificar ese porcentaje que usted dio de ese pastor que bíblicamente, ¿verdad?, se puede considerar escogido, elegido por Dios para ese rol y esa función. Vamos para allá. Y si verdaderamente tiene que ser escogido por Dios o líderes considerados apóstoles, algo así, pueden también elegir. Verdaderamente. Porque sí, bíblicamente, Joan hizo una pregunta. Sí, el pastor, para ser pastor, tiene que tener conocimiento bíblico teológico. Claro. Usted respondió que no, pero que para la época del 2025 sí. Pero la Biblia dice que sí. Un requisito para un hombre ser pastor tiene que tener conocimiento, porque Timoteo dice que tiene que ser apto para enseñar. Sí, pero no es lo mismo, ¿verdad? Al conocimiento normal, que nosotros llamamos conocimiento, ¿verdad? Allá pasar por una escuela de teología. A ese conocimiento, yo imagino que él estaba preguntando. Es que el conocimiento va evolucionando. Antes no existía una escuela El de teología término, total. la teología es simplemente un adjetivo calificativo para una ciencia que se desarrolló. No, pero mira, sí, pero oye, Pero al final sí, pero oye, el por estudio donde- bíblico que, siempre... ¿sabes? Oye, por donde yo lo Es que entendí. la pregunta tuya. Yo entendí cuando el líder te dijo que más adelante te iba a decir, porque nosotros vamos a desarrollar esa un poquito más adelante. Ah, no, pero yo le digo que sí puede adelantar ese punto, ya que como está saliendo a flor de piel ahora, Sí, ¿me pero entiendes? oye, por donde yo tomé, a ver si yo entendí mal. Oye, por donde yo tomé la pregunta, ¿verdad? Ajá. No es lo mismo un estudio bíblico, ¿verdad?, que te enseñan en una iglesia, o sea, la Biblia a nivel básico, que te enseñan en una iglesia, a que ya cuando tú vas a un instituto de teología, prácticamente a un instituto para tú pastorear, que te enseñan temas bíblicos, te enseñan la Biblia a nivel complejo, del mismo conocimiento que estamos hablando. Ahora, porque la mayoría de personas saben la Biblia, pero ya a un nivel complejo de profundidad, ¿entiendes? Como el tema de traducciones, temas que tienen que ver con fulanito de tal que lo dijo, y así sucesivamente, como usted acá rato la borda, no todo el mundo lo sabe. No, porque ¿Entiendes? estamos hablando específicamente de los pastores, ¿me entiendes? Sí, estamos hablando Entonces, por eso específicamente de sí, ellos. Por eso yo de los pastores en ¿Cuál ejemplo. sería el nivel aceptable por un pastor Bueno, de conocimiento? ¿Qué vamos- sería el nivel está aceptable bien, está entonces? bien. Vamos a los 7 puntos. Primero, llamado por Dios, no por título ni familia. Eso, en Jeremías 3:15, os trae pastores según mi corazón, que os paciente en conciencia y con inteligencia. No es por seminario, ni yo quiero, es Dios quien lo pone. Efesios 4:11 dice, Dios mismo constituyó pastores. Están registrados los 5 ministerios.
ni por familia, ni por título. Hay academias que forman pastores, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Hay personas que ya automáticamente, por ejemplo, ese caso se da mucho en los pastores, que ya automáticamente la esposa es pastora. Como una coyuntura, ¿verdad? Como una coyuntura, no, que ya yo soy pastor, ella es pastora. Entonces, eso no es bíblico. Como comúnmente se ve, no puedo hablar de otros países porque no conozco el sistema. En República Dominicana son muy... Me voy a enfocar en eso es normal en prácticamente. República Dominicana, que aquí hay como un compartimiento El ministerio. de ministerio, que si el varón Joan tiene el llamado de pastor y es un hombre casado, ya por él ser pastor hay personas que le añaden el pastorado a la esposa. A la esposa. Y bueno. eso bíblicamente no es así. Siervo, no patrón. Ahí vemos Aclaramos algo que siempre se ve. Aclarar. El señorío señoría. de El ciertas señorío. personas que se hacen llamar pastores dentro de los miembros. Que es donde- No, dice 1 de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El que se cree dueño de una iglesia no es pastor. El dueño. Que fue lo que expliqué al principio. Ahí, Entonces, ahí eso- estamos respondiendo la pregunta que tú estás diciendo. Eso va respondiendo a la pregunta del varón. Señores, hay pastores, no todos, porque tengo el privilegio de conocer pastores que no son así, que tienen una congregación y ellos son, los miembros están para servirle a ellos. Yo quisiera centrarme en el primer punto. Estaba buscando un texto, no recuerdo ahora ¿Cuál? mismo, en ¿En verdad. cuál punto? Pero yo sé que hace referencia a Santiago, que dice que si alguien anhela ser pastor, anhela Buena cosa a esa. buena cosa anhela. Sí. Yo creo que cualquiera que tenga la disponibilidad puede ser pastor. Ahora, cumpliendo las reglas que la Biblia menciona. Sí, tienes razón. Siendo hombre de una sola mujer, Ahora, teniendo su ahora, hogar. Sí, ahora, en relación eh, a eso que usted está diciendo, porque todo el que quiere ser pastor puede ser pastor. es lo que yo estoy diciendo. Ahora, si usted cumple los requisitos y dice, buena cosa anhela. Sí, Por pero eso sí, pero quise hay un- usar el texto, sí, pero hay un no lo requisito. tengo ahora mismo. Hay un requisito, no, está bien, ese no está ahí. Hay un requisito llamado por Dios. Todo el que quiere, Es excelente. todo el que quiere es llamado por Dios. Todos somos llamados por Dios a predicar. A pastoral. A pastoral. Estamos hablando del tema del pastor. Yo con eso le respondo, no es ético, pero le respondo con otra pregunta. ¿Cómo usted sabe que un pastor es llamado por Dios? No, pero sencillo. Guardián que protege del lobo. Mirad por vosotros y por todo el rebaño, porque yo sé que después de mi partida entran en medio de vosotros lobos rapaces. El pastor que no confronta herejía, prosperidad, hipergamia, brujería disfrazada entre las ovejas, entrega las ovejas al diablo. Dice, rendidor, o sea, va a rendir cuentas a Dios delante de las almas. Tú me hiciste una pregunta, amigo. ¿Cómo usted sabe que un pastor es llamado por Dios? Oh, pero viejo. Por la unción. Pero, ¿y Unción. cuántos pastores tienen unción y caen y pecan? No. Y, No, porque eso no tiene que ver. No. Pero te voy a pero explicar. No, incluso eso no hay 7 cartas escritas a la iglesia, No, de pero iglesias sí, que estaban en top, sí. con líderes top y Sí, cayendo. tienes razón, Y pero Dios que dijo, eso- devuélvanse sí, o pero- si no se van sí, a pero perder. ahí es que está el tema. Es que el pastor no es un ángel. El pastor no es Dios. El pastor es un hombre igual que tú, con un llamado. Pero- tiene sus pruebas, sus dificultades, peor hasta que la tuya. Pero como yo sé, está bien, yo quiero congregarme en una iglesia. Yo sentí el llamado de Dios, me quiero arrepentir, me quiero congregar. Hay una señal del cielo, se prende un No, foco. no es una señal, mira, todos tenemos algo que es el don de discernimiento. Eso el espíritu trata con cualquier persona. Yo creo que todos deberíamos de tenerlo, será. Todos lo tenemos. Todos lo Te voy tenemos. a explicar por qué todos lo tenemos. Todo lo tenemos. A lo que le dicen conciencia, no es conciencia. Es el espíritu que te guía a ti, que te dice a ti cuando tú estás haciendo bien y cuando estás haciendo mal. Ese mismo espíritu es cuando viene una persona con una palabra de Dios, te confirma, que tú sientes la confirmación de que esa palabra viene de Dios. No se trata de nosotros. Y la gente que son engañadas, La gente que son.
Por eso hay muchos pastores rapaz, como tú dices, Líder, que pero están en iglesia. luego rapaz. Pero, Líder, ¿y pero que la- qué pasa Pues ya con esa gente? automáticamente, ya de que tú ves que las cosas no van bien, ya tú tienes que saber. Pero La gente que son los engañadas, engaños no son La Biblia conscientes. lo dice. Los engaños no son conscientes. a veces- Mire, porque no. tú no te dejas engañar de manera consciente, de manera estúpida. No, porque mira, A ti tienen que venderte no, algo. mira, El origen del engaño Puedo- viene por un problema. ¿Sabes cuál es el problema? De conocimiento. Falta de conocimiento. Dice la palabra, por falta de conocimiento en mi pueblo, Pereza. Ok. es por eso. Cuando Si tú tú lo reconoces conoces- cuáles son los dotes que debe de tener un pastor, Ya tú estás preso. un pastor que venga de parte de Dios, si tú reconoces esos dotes, ya puede acercarte a cualquier persona. Sigo con la pregunta. ¿Y si tú conoces una iglesia, conoces un pastor que tiene todas esas cualidades que la Biblia dice, ¿verdad? Que la Biblia enseña. Y en el camino la pierde. Ya. Porque son condiciones que se pueden perder en el camino. Porque son condiciones que cualquier persona puede pecar y se puede apartar del camino de Dios. Tienes razón. La gente libre de apartarse del camino de Dios. Que la misma Biblia te enseña a ti que si uno perece, vamos a poner un miembro, ya sea el pastor, o sea un miembro de la iglesia, está la disciplina. Ya, si esa persona se aparta del evangelio. Bueno, no me sigas atacando con lo mismo. Al final, Es que No, sería entiendo, bueno porque- entiendo que tú... Tengo una preocupación. La pregunta que hiciste Que la fue pre- cómo identificar que un hombre que Como yo sé que el ejerza pastor le- el rol del pastor, cómo saber, Es cómo llamado por identificar Dios. que es llamado por Dios. Pero que Excelente. te vamos- Pero ya nosotros- Específicamente, hay un punto importante que hay que aclarar aquí, que yo creo que le corresponde Dele. aclararlo a los expositores, que fue una pregunta que le hice. Pero nosotros dimos. Ahorita le pregunté- Nosotros dimos 7 puntos en relación a Nos eso. han dado No todavía. se han dado todavía. Usted Estamos está en el primero, usted está en el estamos en el desarrollo. primero. Usted está en el Estamos en el desarrollo. Perdón, mira. No, perdón, déjeme hacerle. Aparte de esos 7 puntos, yo le hice Hiciste la otra pregunta. pregunta, ¿verdad? Sí, pero Hiciste la pregunta. déjeme repetirle la pregunta. Repítame la pregunta. Aparte de esos 7 puntos que usted me dijo que usted me iba a dar, yo le pregunté lo mismo que Joan. Yo le pregunté, Ajá. ¿cómo se elige el pastor? El pastor específicamente y o obligatoriamente es llamado por Dios, una voz audible que Dios dice, a ti te elijo como pastor, o puede un apóstol, puede un líder importante de un concilio, de una iglesia, elegir y colocar un pastor, bíblicamente hablando. Normalmente, mira, yo no sé si es Dios que le habla a la gente, a los superiores, porque ahora mismo estoy usando, ¿verdad? Que los concilios tienen una gente, lo ven con vocación. Entonces dicen de lo que son los concilios. Una gente con vocación. No, yo digo bíblicamente, basándonos en la Bíblicamente, Biblia, bueno, mira, ¿cómo mira. se eligen los pastores? Los Bueno, pastores mira. lo elige específicamente Dios, dice, Bíblicamente. tú serás pastor específicamente Dios, o Bueno, mira, líderes había un- como apóstoles mira, o algo así. Había un método donde los apóstoles echaban suerte para elegir un pastor. Muy buena respuesta. Había un método así. Jugar las rayitas. El que llegue es el Los pastor. apóstoles echaban suerte. ¿Entiendes? Ahora bien, Dios le hablaba a los profetas, como le habló a Ananías, cuando estaba en el tema con Pablo, dice, bueno, mira, vete ahora por fulano, porque me es necesario para mi obra. O sea, en todas estas cosas interviene Dios. Ahora bien, hay que tener conciencia de que las personas a quienes Dios le habla son personas de Dios. Tenemos que dar ese voto de fe ahí. Ok, Dios le habló a fulanito de tal, que escoja a fulano como pastor, pero ya La iglesia también tiene que reconocerlo. la iglesia tiene que reconocerlo. Ok. La iglesia tiene que aceptarlo, y estamos, Según la Biblia. según la Biblia. estamos obviando una parte. También, mira, así como un miembro de un servidor de Cristo, un pastor, la manera de tú reconocer un pastor es real, que verdaderamente está puesto por Dios, por los frutos. No, por Los frutos hablan solos. Obvio, los frutos Y hablan si, solos. y si nos permiten terminar de poner los 7 Los puntos, 7 puntos. Sí, continúe. van a poder, van a No, poder entender. nosotros vamos a entender. Lo que pasa, por lo menos de mi parte, a mí me gustaría como sacarle el provecho a los puntos. Sí, pero que yo lo a, que través, pasa- a través de cada Sí, punto pero que- uno va Sí, pero que yo lo que compartiendo pasa, las ideas y va desarrollándolas. Yo tengo otra inquietud. Referente yo tengo el primer punto todavía. Está bien. Interpretemos nosotros tus preguntas como la pregunta del público. Sí, sí, Claro, claro. claro, la sí, curiosidad, de verdad, porque la curiosidad que tú puedes tener, la curiosidad que tú tienes, la puede tener cualquier persona del público Exacto. que desee preguntar. Exactamente. ¿Entiendes? Como yo Claro. compartí ahorita, decía, todo el que tenga deseo
¿verdad? De acuerdo a la Constitución Dominicana, usted puede fundar su iglesia sin miedo al éxito. Es la realidad. Ahora, Dios pone el querer como el hacer. Yo creo que humanamente no hay una manera de tú decir, ¿es un pastor de Dios o no? Excepto en tiempo presente. Me explico. Claro. ¿Cómo yo me di cuenta si es un pastor de Dios, sí o no? En el presente, mirando su fruto del presente. Porque mucha gente comienza bien y termina mal. ¿Cuántos pastores no comienzan bien y fundan una iglesia y la iglesia crece muchísimo y él termina violando a una niña? Pero es lo que te estoy hablando, que es por sus frutos. Pero en tiempo La presente. palabra, la palabra. Bueno, Disfrazar a un chin. sí, sí. En tiempo presente. Tienes que mutear al líder eso. Tienes que mutear al líder eso. No, ahí mismo cuando yo le dije, ahí mismo tú lo coges para y lo muteas. Pero sí hay un punto bíblico importante. Que creo que mientras ellos vayan desarrollando los 7 puntos, nos vamos a ir dando cuenta Sí, claro. que hay cualidades y características específicas que bíblicamente dice la Biblia que un hombre para ser pastor debe tener. Vamos, que sí nos permite el país donde vivimos abrir una iglesia a cualquiera de nosotros, pero eso no significa que el que yo abra la iglesia y que yo ya tú eres pastor. me haga llamar pastor, no significa que bíblicamente yo cumpla con los requisitos, Ok. cualidades y características que Claro. tiene que tener un hombre para ser pastor. Exacto. Ojo, muchos hacen un buen trabajo, lo hacen con una excelente intención. ¿Me entiendes? Y una hermosa dedicación, una bella dedicación, pero sin embargo, bíblicamente hablando, no tiene los requisitos. Vamos a ver, vamos a seguir Bueno, viendo mira, los 7 el puntos. a ver. séptimo punto dice. El segundo, ¿cómo el, El séptimo? segundo te da para el Segundo. primero. Yo vi por el segundo. Sí. Yo dije siervo, no patrón, ¿verdad? Exactamente. Esposo de una sola mujer. Ese es el tercero. Es el tercer ¿Y punto. el segundo es? El Siervo, no patrón. Oh, ya. Mira, ese punto es buenísimo. Si tú supieras. Ajá. ¿Sabes que yo he visto rarísimo? Tiempo de uno, ¿no? Cuando iba a la iglesia. Cosa que uno veía siempre. Y es que hay pastores que le muestran preferencia. Ejemplo, yo he visto que a pastores le sirven en vaso de vidrio y el miembro Pero eso- o el pero hermano no le sé. sirven en vaso de hierro de eso. Sí, sí, pero no sé dónde tú estabas cuando tocamos este. No, yo estaba en el primer punto, yo estaba está en desarrollar. Estaba en el primer punto. Ese es buenísimo a ver. y yo creo que Bueno, mira. Escucha eso, mira. Primera de Pedro, capítulo 5, del 2 al 3. Hace una exhortación referente sobre el término de siervo no patrón. Para decirte un poquito por arriba. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En lenguaje singular, la grey es iglesia. ejemplo. Sí. El que se cree dueño de la iglesia ya dejó de ser pastor en automático. Que eso es algo que yo lo dije al principio. Sí, yo sigo aquí con referente al tema. También, bueno, mira, compartiendo cosas que uno conoce y experiencia, ¿verdad? Sí. Referente a eso, yo creo, en lo personal, que un pastor, un líder religioso, no debe de incluirse en lo que es la vida personal del miembro Vamos para allá. o del siervo. para allá. Sí, vamos para allá. Porque hay decisiones importantes en la vida de la persona que un pastor que la toma. Sí, vamos para allá. Vamos para allá, Y- está adelantando. Bueno, está para allá. bien. Vamos para allá. Está Vamos bien. para allá. Eh, Vamos para allá. Entonces vamos En al el tercer tercero, punto. en el tercero. Esposo de una sola mujer. O marido de una sola mujer. Primera de Timoteo 3:2 hace referencia a eso. Le dije el de Poligamia, concubinato, o divorciado justificado. ¿Cómo así? Descalificado automáticamente. ¿Cómo hace? un divorcio injustificado. Injustificado. Pero la Biblia no aprobó el divorcio. Tú ves, Ni mucho menos el tú ves, recasamiento. ese es un tema ahí. Hay una exhortación. Hay una exhortación sobre ese ¿Qué tema. dice Pablo sobre eso? Jesús sobre eso. Jesús. Jesús también dijo. Jesús dice que si su mujer le pega, comete adulterio, Sí. Ajá. ¿verdad? Usted le puede dar carta de divorcio, pero no puede volver a casarse. Exacto. Entonces, déjame agregarte esto. Tú sabes que vivimos ahora mismo en una actualidad. Un pastor donde- recasado no puede pastorear. Déjame explicarte. Una persona recasada. Ujú. Déjame explicarte algo. Pero Eh, mira, el tema, escúchame, el tema del divorcio. Lo que pasa es que en realidad nosotros quisimos enfocarnos en o sea, la cualidad de que reúne la un cualidad pastor. de un pastor. Pero el tema de divorcio tiene mucha tela por donde cortar. Porque Jesús habla, ¿verdad?
haciendo referencia a eso, y no estoy parafraseando, lo pueden buscar, eso está en Marcos, que Moisés permitía darle carta de divorcio a sus mujeres por dureza de su corazón, ¿verdad? O sea, ya era un tema, ¿verdad? Que la gente iba con una discusión y una cosa, entonces ya Moisés, harto de la situación, que los hombres querían divorciarse a las mujeres, permitían darle carta de divorcio a sus esposas. No es lo mismo repudiada que divorciada. Bien, entonces Jesús dice, pero cualquiera que os repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, la deja y se casa con otro, peca, o sea, va en pecado. ¿Entiendes? Entonces, tiene una excepción, a no ser por causa de fornicación. Pero no lo dice que se puede volver a casar. Bueno, pero el que se divorcie para algo. No para casarse. El que se divorcia no es para quedarse solo. Es un porque tema sí, muy bueno, pero yo porque- creo que estaría muy bueno para sí, una próxima ocasión. sí, para una no próxima desviarnos ocasión, porque entonces, del tema principal. este se convertiría en el segundo pecado imperdonable. Pero por lo menos en el texto él mismo dice que no se No, puede ella volver a agregamos- casar. a no ser por causa de fornicación. Pero Agregamos- lamentable el caso, como no es el tema, ¿entiendes? No es el tema. Si abundamos ahí, prácticamente vamos a tumbar. No es el tema, pero también vamos a todo. ponerle algo a esos que recuerden que dice Jesús que a los fornicarios los juzgará. Dios. Si era bueno que Eso es que algo- tú hagas una encuesta en el video, en el canal, si No, el porque recasamiento es No, bíblico porque estamos hablando o no. No, porque estamos hablando de Sí, sí, Y mira, claro, y pero mira- a modo que la gente pueda comentar. Simplemente que la gente comente. Y Participe. cuando decía el tópico 3 de divorcio injustificado, recuérdate que hoy en día las personas se casan por amor y se divorcian porque ya se cansó de verlo, por decirte una excusa, o por incompatibilidad de caracteres. Para eso es el noviazgo que enseña la Biblia. El noviazgo para tú conocer a tu futuro esposo, tu futura mujer. No es que después que tú vienes al matrimonio digas que nos vamos a divorciar por incompatibilidad de caracteres, que es una del 90% de las excusas. Sí, pero que el de la el carta de noviazgo en divorcio. la Biblia era tiempo de negociación. Yo tuve tanto vaca, tú No, coges tanta cosa. El noviazgo con esa cultura es raro, yo. No, pero nosotros tuvimos Yo un no había estudio. por la Te doy ese, ¿no? tanta vaca, tanta Nosotros tuvimos- vaina. Claro, Nosotros el tuvimos un noviazgo. estudio, recuérdate No, y si una se vez. toma como referencia esa gente de allá. No. ¿Tú imaginas, Donay, No, tú por eso. ofreciendo de que, No, de que- Jaco, ¿tú te imaginas? de que tengo Esperando- 100 esperando- vacas aquí? No, déjame agregarle algo. Ese Recuérdate verdugo que- pasó como a 10 por las armas, si esperando lo de hacen que la así, gente quería de Si él. lo hacen así, se haría un choque. ¿Por qué? Porque ya ese tema es de choque por tema de cultura. Sí, Sí, claro, entiendo claro. esa cultura. Me cultura. Vámonos por el 4. Entonces, vamos al cuarto punto. ¿Tú tienes algo que decir? Exprese, No, yo quería hacer un aporte a lo que mencionó Edward referente a que Dios es quien juzgará a los fornicarios, a los adúlteros, pero bueno, lo trataré de hacer breve, lo voy a hacer, está bien, ya que usted me lo pide con tanta insistencia. Yo, con mi curiosidad como siempre, en ayuno y oración me acerqué a Dios en un momento en busca de una respuesta, porque explícitamente Él se atribuye ese juicio personal. Yo juzgaré a los fornicarios y los adúlteros, yo. Y básicamente Él me lo respondió de la siguiente manera, con el mismo ejemplo de cuando los escribas y los fariseos le llevan a la ramera. Van con la piedra en la mano, listo y preparado para apedrearla. Y le preguntan, ¿qué hacemos con ella? Le dice Jesús y le responde, no, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin embargo, ¿qué Jesús hace con ella? Vete y no pegue más. Vete y no peque más. La perdona. Al final de la jornada, ese pequeño lapso de esa historia me lleva a Juan 3:16, el texto que todos conocemos, que de tal manera amó Dios al mundo. Y ese texto de Juan que dice, ¿qué mayor amor tiene una persona por otra que el que da su vida por su amigo? Entonces al final de la jornada, lo que hace que Jesús se atribuya ese juicio, él explícitamente, de esa manera, es que el único que tiene suficiente amor para perdonar ese pecado es Dios. Si usted se fija, la humanidad, el hombre específicamente, es muy difícil que tenga la capacidad de perdonar ese tipo de cosas, humanamente hablando. Ojo que en muchas ocasiones el ser humano se cree más bueno Sí. o mejor que Dios, más recto que Dios, más justo que Dios en muchísimas cosas. Y yo creo que en uno de los casos donde el hombre se cree mejor en eso. Pero Dios es el único que tiene suficiente amor en su corazón al final para perdonar ese tipo de pecados. Eso
Eso es algo que para Dios significa mucho. Porque fíjate que Dios, ¿verdad? Digamos que el pastor y la cosa y cosas así, ¿verdad? Tienen, digamos, la facultad o la capacidad para ellos trabajar ese tema. Pero ese tema, en relación a los adultos y fornicarios, ese tema Dios dice, déjemelo a mí. O sea, yo soy que voy a cargar de eso. ¿Por qué Dios es así con eso? Es que Dios es celoso con eso. ¿Entiendes? Dios es excesivamente celoso con eso y se ve ahí. Bueno, pasando al 4 entonces. Entonces el cuarto dice, maestro de la palabra pura. Esa palabra pura, hay una denominación por ahí que le llama la sana doctrina. Eso... Hay muchas telas que cortar por ahí. Timoteo, 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta. Si el pastor no predica verso por verso, no es un pastor, es un motivador. Digamos, ¿verdad? Para que no se vaya a malentender. Si el pastor a usted no le habla por la palabra, por la Biblia, si se va, digamos, a cuentos personales, a cuentos de fulanito, a historias, anécdotas que no son bíblicas. Pero yo conozco predicadores así. Yo no creo que eso sea malo. Yo conozco predicadores así. Sí, pero Y yo no creo creo que... que- Sí, porque- pero que yo... Y hasta La ahora Biblia, no- la Biblia no limita al pastor aquí No, específicamente. la Biblia no limita, pero que su base central tiene que ser la Biblia. La Biblia. Sí, ahí sí estamos de acuerdo, pero el que él haga algún tipo de porque mira, anécdota. mira un ejemplo. Michael predica así, Michael es un hombre de Dios, tanto uno conoce. No, pero óyeme, mira. ¿Qué es mira, Michael? Michael Capriado es un hombre de Dios, tanto uno conoce, y él predica así. Entendamos. Cosas seculares. No, Y entendamos. Jesús también lo hacía. Sí, pero No. entendamos las cosas. ¿El qué? Jesús iba por la Biblia. Por la Entendamos las cosas, ¿verdad? No solamente. Tú no te puedes parar en una congregación. No solamente. Tú no te puedes parar en una congregación. ¿Verdad? Dios le bendiga, un ejemplo. Dios le bendiga, hermano, pastor, tal y tal. Mientras yo venía caminando, el Espíritu me mostró que aquí pasa esto y aquello. Entonces, ya de ahí está mal. Pero muchísima gente que Dios usa hace eso. Está bien, pero que tú, Pero es que las cosas tuyas tienen que estar sujetas a la Biblia. Es que. Todo mira, al final. Es que Todo al final. hay. Pero, espera, déjame te voy a hacer gustar- esta. Ok, pero que por Están muchísima gente confundiendo lo una da. cosa con otra. Vamos a ver. Jesús es que utilizaba, estamos pues confundidos. Jesús, Sí, pero que es tú no otro puedes ejemplo. comparar. Sí, pero que tú no puedes comparar, chulo. Pero yo- Jesús yo sí te puede lo voy a hacerlo, pero un pastor explicar. no. Está abusando. Pero Porque- Jesús puede hacerle a un pastor no. No, porque acuérdate que lo que Jesús dijo está plasmado en la palabra. O sea, ya nosotros somos. Bueno, está plasmado en la palabra. Está plasmado en la palabra, pero. Nosotros nos guiamos en la palabra. Sí, pero Bien. sabemos que hay mucha Ok, mucha ¿cómo tú- metáfora, Eso estamos de parábola. acuerdo. Cuando tú dices que Que Jesús Jesús- hacía, ¿a qué tú que te Jesús, refieres? Jesús. Estamos de acuerdo con eso. ¿A qué te Claro, refieres? entonces, Estamos de acuerdo con eso. claro, entonces el pastor, siempre y cuando, ¿verdad? Como tú dices, que yo también estoy de acuerdo con eso, vaya alineado, ¿verdad? De eso hablo. Llevándolo por el camino del bien, él puede tomar una referencia histórica, una anécdota, él puede tomar algún punto histórico o testimonio, porque se predicaba por testimonio también. Pero tiene que terminar Claro. la palabra. Tiene que empezar y terminar la palabra. No obligado a leer un texto para tu predicar. Exactamente. ¿Que no es? Obligado tú leer un ¿Y de texto qué tú para vas tu a predicar. predicar? ¿Y de qué tú vas a predicar? ¿De qué tú vas a entonces? predicar entonces? No, el predicar obligatoriamente sí hay que hacerlo desde el punto de vista de Entiéndeme. predicar. No es Sí. obligado tú agarrar una Biblia para tú hablar de Jesús. No es obligado tú abrir una Biblia y si dice Juan 3:16, Jesús te ama. Ah, no. A eso que me refiero. Ah, bueno, sí. Ahora, en ese punto ahora sí, quien pero- es predicador y es maestro, El eje- a la vez el eje conoce central. que son dos cosas muy El diferentes. eje central de una predicación tiene que estar centrada en la Biblia. Pero- Sí, estamos de acuerdo. Ya, Pero de que, Joan, ya de que tú le agregues Que vivencias. si no ¿estás de escucha, no acuerdo lo entiendo. mismo? Pero no parece que no lo Si no escucha, no está diciendo entiende. lo mismo. Lo que yo dije fue que no es obligado tener una Biblia abierta, no es obligado a citar un texto para tú hacer referencia. Simplemente con que tú hagas referencia de manera correcta a la Biblia, punto.
para tú predicar. Ahora, Pero de eso. De mi punto de vista, ahora, yo entiendo- el que es predicador y maestro sabe que hay una gran diferencia entre un mensaje de predicación Así y una es. enseñanza. Sí, claro. Y yo creo que ahí es que tenemos la confusión. En la predicación, ese monólogo te permite hacer mucha paráfrasis. Ahora, en una enseñanza no, en un estudio como tal no. Tú tienes que centrarte textualmente, punto y coma de la Biblia. Lo que yo entiendo que el tema de Son dos cosas muy el tema diferentes. de estudio está fuera de lugar. ¿Sabes por qué está fuera de lugar? Porque si tú te fijas, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, está hablando de predica, de especifica, no dice enseña. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. A eso es lo que le llaman a una persona dada tiempo completo a la Full time. Sí, pero es lo mismo que estamos hablando. Joan está marcando la diferencia entre enseñar y predicar. Joan está Él no va a diciendo entender eso. que para predicar Jesús predicaba haciendo parábolas, un ejemplo. Pero ¿por qué él hacía la parábola? ¿Por qué él hablaba en parábola? Él lo especifica, él especificaba por qué él hablaba en parábola. Porque él prácticamente. Sí, pero no ya estamos se hablando de la otro tema. especificación, estamos hablando Pero de que si tú le para llamas corrección, predicar, tienes que ponerlo en texto. ¿eh? ¿Tú sabes A cuántos ver, modelos de ¿qué fue? predicación A ver, existen? Tú puedes tomar un enfoque histórico, tú ¿qué puedes fue? ¿Qué fue? hablarle de tu testimonio. Al final Mira, la Biblia dice que el evangelio mira, será mira. predicado para testimonio. Hay predicadores que son buenos con un bosquejo. Hay Eso predicadores que sin un bosquejo no te predican. Hay predicadores que tiran la Biblia así y a donde caiga te hablan y te predican. También. Es que para usted, Yo he escuchado para usted muchos entender ese tipo de testimonios de cosas, predicadores que hacen eso. Que ellos se paran en el ahora, altar, lo hablan hemos la visto. Lo hemos visto. ¿Tú sabes qué significa eso? Sí. ¿Tú sabes qué Ajá, significa? ¿qué significa? Dominio de Pero la como te palabra. digo, Y está o sea, de claro, la cualidad tú de- para No, no, predicar, Yo he escuchado. ojo, yo he escuchado. siempre alineado al mensaje Yo bíblico, ¿me entiendes? yo he escuchado, como dije al principio, no voy a mencionar nombres para que no se vea un ataque de frente contra ninguna persona. Yo he escuchado a grandes pastores presentándose, ¿verdad? Una amplia multitud. Y ellos llegan, se sientan en una silla y no toman la Biblia para nada. ¿Entiendes? Ujú. Y no dicen un solo versículo bíblico en toda su exposición. Sí. Ah, sí. Y ha sido muy buena, o sea, muy buena palabra. Es lo que yo decía. Muy buena, o sea, muy buena motivación. Pero es que por eso que te hace la observación. No es lo mismo un mensaje motivacional, un mensaje de la palabra. Sí, pero no es malo el mensaje motivacional. El mensaje Porque motivacional. al final no es el malo. mismo Jesús lo Pero hacía, déjame- es lo que te digo. Sí, pero que Incluso déjame el decirte mismo una cosa, Dios mira, lo hacía. Un ejemplo, mira. La motivación. En el Nuevo y en el Antiguo Testamento hay Sí. ejemplos de No, eso, no, además. un Un mensaje, mensaje. Cuco, en verdad. Yo no tiraba con comida. Entonces los mensajes son, si no Perdón, se arrepiente se vaya yo por te el puedo infierno. decir- Espérame, yo te no puedo está decir- hablando- Satanás no está hablando de eso, espérate. Estamos diciendo. Él le está dando buen uso de la palabra, adversario. No. Sí, adversario, tiene Satanás. Y diablo también. No, ahí le dijiste mal, ahí le Sigue dijiste siendo mal. adversario. Ahí le dijiste mal. Sigo siendo adversario. Entonces, el tópico 5. Entonces, no, líder, permítame Dele. desarrollarle al varón aquí, al líder. Pues no cerraba Cucu. No es lo mismo un mensaje motivacional a un mensaje de la palabra. Un mensaje motivacional mismo. no es lo mismo. Pero yo te puedo dar un mensaje motivacional por la Biblia también. Bien, pero no es lo mismo. Un mensaje No. motivacional o un mensaje por la Me palabra. pasa de desempolvar. ¿Entiendes? Entonces, mira, aguanta, aguanta. Tú no me entiendes. Tú no me estás entendiendo. Déjame explicarlo, ¿verdad? Cualquier orador que no conozca nada de la Biblia te puede dar un mensaje motivacional que tú sales caminando por la nube. Ahora bien, eso a ti no te llama la reflexión espiritual, a tú arrepentirte de pecado, porque lo que llama el arrepentimiento de pecado es el conocimiento de la palabra. Pero sí, pero un cristiano ya Convicción. congregado y arrepentido, no necesariamente se tiene que ¿sabes? llevarle un mensaje de Te- arrepentimiento. No, obvio. Pero te estoy hablando de las dos vertientes. En una ocasión, sí, al impío sí. en una ocasión se paró una persona en la iglesia donde yo me congregaba. Ujú. Y esa persona brincó y saltó y dejó a todo el mundo brincar. Y esa persona no dijo una sola frase bíblica. Dejó a todo el mundo contento, dejó a todo el mundo bien. Él estaba promocionando un libro. Ajá. ¿Entiendes? Ya adivina. Ajá. Hablamos de la cristiana. ¿Qué era? Nada, impío.
¿Sabe quién yo escuchando un mensaje Perdón, durísimo? Está bien, espérate. Leonel Fernández. Está bien, espérate, sí. ¿Entiendes? Porque que cuando tú vas a una iglesia es a buscar palabra de vida, palabra de Dios. Tú no buscas palabra mía. Esa es la diferencia que tiene que tener un pastor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú, ¿verdad? Digamos que tú vas... Sí, Mira, es que yo no, Ok. yo no puedo tomarte eso como bueno y válido. Ajá. Si hay ejemplo en la Biblia, vamos a quitarte a Jesús. Pero hay ejemplos en la Perdón, Biblia. perdón. Sí, dale. Pablo, en muchas y reiteradas ocasiones, decía, no dice Dios, pero digo yo esto, o aconsejo yo esto, Sí. haciendo referencia a que tú, en tu rol de liderazgo, Sí. sin específicamente citar las escrituras, te da la facultad de tu poder, como te dije Sí. al principio, siempre llevando por el bien a tus ovejas, ¿verdad? Guiándolo Claro. por el bien. Exhortación. Así como hacía Pablo diciendo, no dice Cristo, pero digo yo, Sí. y te aconsejo yo esto y esto y esto, así mismo lo puede hacer un pastor. Tomando incluso en cuenta como hacía Pablo en el caso del don de continencia. Pablo hace un llamado a la reflexión a los hermanos y le dice, Relación bueno, a eso, sí. me gustaría, ¿verdad? Que si ustedes tienen este don, hicieran lo mismo que yo, que se queden solteros. Pero si no lo tienen, Cásese. cásense, porque para que se estén quemando. Y eso se pudiera considerar una predicación. Bueno, eso quedó en la Biblia. Cuando Bueno. Pablo estaba hablando ahí, se estaba construyendo el Nuevo Testamento. Sí. Ya la Biblia está hecha. Sí, pero para mí lo que Se tiene puede que ver, considerar una predicación. para mí lo que de tiene, Pablo, sí. para mí lo que tiene Ahora. que ver con predicar específicamente, o sea, Ahora bien, pero tú según coges- la Biblia y sí, la pero- teología sí, pero ahora académica mismo- enseña. Sí, pero ahora mismo tú coges un tema, ¿verdad? Una posición de Pablo para Ajá. enseñarla en la iglesia. Sí, claro, desde luego. Ahora bien, tú no coges una posición, perdón, líder. Sí lo escucho. Usted no coge una posición de Casi Luna, por decir un nombre así, que un gran expositor, Ajá. para usted enseñarla en la iglesia. Usted No. coge la palabra. No, pero es que muchas veces, mira, el pueblo, Tópico 5. el pueblo no siempre necesita. Quizá, yo no sé cómo se escuchó lo que te voy a decir, pero el pueblo no específicamente siempre necesita un mensaje directo de las escrituras, de las escrituras. Muchas veces necesita escucharte a ti, a su líder como hombre. No estoy de acuerdo. ¿Tú sabes por qué? Porque el mismo Pablo, Ahí es que caen. es el ejemplo principal de ahí es eso. que- ahí es que caen los ganchos. No, escúchame. Si yo estoy viviendo una situación matrimonial, Es que tú no puedes mirar ¿Y al tú? pastor como que el pastor es las ¿Cómo qué? enseñanzas, mira, las Es que- enseñanzas del pastor Adonai. ajá. tiene que estar enfocada en la Biblia. Tú tienes un problema matrimonial, vaya a no es lo terapia. mismo. Mira, Y si usted tiene Si problemas tú tienes un matrimoniales, vaya a terapia. usted va a terapia o busca una persona cercana Algo a usted y al profesional. Ahora pastor bien, y no hablan es- fuera de la no casa. es Ah, lo mismo, vaya a ¿verdad? terapia, Que tú vaya donde un vayas, profesional. que tú No, toques. escúchame. Hay problemas que se relacionan espiritualmente. Sí, pero no es la lo Biblia, mismo. la Biblia especifica y le da en el rol y la función del pastor. Sí, volvamos. Que bueno, no en asuntos privados, Se está adelantando. pero en asuntos Está relacionados Sí, pero digamos, no es lo a la- mismo. al ámbito espiritual. Nos estamos adelantando, ¿verdad? Pero no es lo mismo, ¿verdad? Que tú como persona, tú decidas acercarte a tu pastor. Tú entendiendo de que eres una persona, digamos, de más edad que tú, de más experiencia. Que tú te vayas y te acerques al personal. Ya, son contextos diferentes a lo que tiene que ver con predicar. Son contextos diferentes. Ya. ¿Entiendes? Claro. Vamos al 5. Vamos al 5, dale. Guardián que protege del lobo. Mirad por vosotros. Hechos 20, 28, 29. Claro, estos son abreviados. Sí, Mirad por vosotros exhortación. y por todo el rebaño, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Entonces ahí, ¿verdad? Como una pequeña interpretación, pastor que no confronte herejía. Digamos el mensaje de la prosperidad, La brujería. la brujería que disfrazada. estamos hablando de secretismo religioso que se asocia. Sí. Entrega Claro. las ovejas al diablo. Yo no estoy de acuerdo que un pastor ande compaginado con todo este tipo de cosas. O sea, un pastor tiene que ser una persona porque obviamente esté cuidando el redil del Señor. ¿Qué son los lobos rapaces? ¿Cómo, verdad? Se presentaba. ¿Por qué Jesús hablaba de los lobos rapaces? Porque eran gente de
una manera, Jesús lo hacía de una manera simbólica, pero en realidad son personas que se visten de oveja, pero son lobos. Digamos, en el sentido, lobos, ¿verdad? Entran bien, como ese evangelista, como ese supuesto evangelista que fue allá, al día donde yo estaba, dejó a todo el mundo brincando. Bien. No dijo, yo que siempre he sido muy observador, no dijo una sola palabra bíblica. Ese hombre no sabe ni saludar a una iglesia. En base a ese trauma, varón, ¿qué usted aprendió? No, varón, que uno tiene que estar atento. Y que tú el que brinque y que salte, tú no puedes estar. Ahora, yo sí te puedo decir algo que me llegó ahora mismo. Eso me llegó del cielo, fue ahora mismo. Ajá. La palabra de Dios, las escrituras, la palabra de Dios, a diferencia de la palabra del hombre, o sea, de cualquier cosa que tú puedas decir, tienen una diferencia muy importante. Y es que esta dura para siempre, la otra no. Y la otra no. Esta permanece para siempre. Sí, esa es la diferencia. Ya se respondió el mío. Pero Esta- yo te esta digo, per- esta permanece para yo te siempre. digo un ejemplo, ¿verdad? Esa experiencia que yo tuve, ¿verdad? Ese es un lobo rapaz. No, yo Y entiendo. él no que dijo, ese trauma. mira. Y fíjate bien, yo me fuera más allá. Una vez, porque estoy hablando de vivencia mía. No hubo un hombre que llegó a la iglesia y hizo así, ¡plá! Y se rompió una cadena que tenía en el cuello. Óyeme. El hombre era de una posición más o menos cómoda, adinerada, Acomodados. acomodado. Él llegó, rompió la cadena, tiró 2 lágrimas. El hombre que más sabía de Biblia era ese. El pastor, en aquel entonces, no voy a recibir el nombre, en aquel entonces era un hombre muy espiritual. Muy espiritual. Y el hombre entró, de una vez la iglesia no tenía aire, de una vez dijo, vamos a romper ahí. Para poner unos aire. Y vamos a arreglar esto, vamos a arreglar aquello. El pastor, luego yo escuché que el pastor se sentó con él y le dijo, no, usted tiene que, a usted primero tenemos que conocerlo. Usted no va a venir aquí A invertir, así. creyéndose un nada. pato macho, invertir y cosas. Aquí no somos así. Aquí tenemos que saber su procedencia. El caso es cuando se investigó, yo digo, esa cosa yo me di cuenta de eso porque miembro todo el tiempo ahí. El hombre había defraudado una iglesia en Estados Unidos, que era pastor en Estados Unidos. Y el hombre había defraudado una iglesia en los Estados Unidos. Y había cogido para acá con todos los cuartos. ¿Entiendes? Ese es un ladrón. De hecho, un robo. El hombre había hecho un robo ahí. En una iglesia en Estados Unidos. ¿Entiendes? Si el pastor no lo confronta, a él, ese hombre cuando le había hecho un daño grandísimo. ¿Te entiendes? Entonces, ¿alguno tiene algo que poner en relación a eso? No, cuando yo te hice el énfasis de que esta permanece para siempre, haciendo énfasis a la experiencia que tú cuentas que vivieron ustedes, la iglesia. Ese es el problema de cuando tú no tienes el discernimiento, de tú saber cuando se te está hablando de parte de Dios o cuando no se te está hablando de parte de Dios. Porque el problema de la emoción es que Ahí es que te derrola. cuando yo vengo y te emociono y te elevo muy alto y es con palabras vanas, esa emoción y esa elevación que tú tienes momentánea, cuando tú haces así que tú caes en tu realidad de golpe, así ¡pam! Otra vez lo mismo. Eso te destruye. Sí, te destruye. Y tú vuelves a lo mismo y vuelves peor. Pero cuando yo te hablo a ti con un fundamento y en dirección, aunque no use textualmente palabras Pero en de dirección. cita bíblica, pero en dirección a esto, En dirección a ¿verdad? eso. Va a permanecer para siempre y no va a ser una emoción de un momento. Porque eso va a estar plasmado ahí. Sí, pues eso no Entonces, lo hace. Eso no lo hace todo el mundo. Yo recuerdo... Eso no lo hace un mensaje motivacional. Eso lo hace la palabra. No, claro, entonces eso lo hace el discernir, eso lo hacen personas específicas, porque yo recuerdo que no todo el mundo
no todo el mundo tiene ese don de discernimiento. Claro que no. No, pero en base a eso, por eso que nosotros estamos El dando... pastor sí debe de tenerlo. Sí, por eso nosotros estamos dando este estudio. Y yo creo que el discernimiento viene mucho con la madurez también. No, porque yo era... Se va en adquiriendo- ese- Yo, se yo va diría adquiriendo que el con la discernimiento tú lo desarrollas y lo perfeccionas más quizás. Pero incluso tú si tienes el don, no teniendo quizás específicamente X madurez, porque hay personas muy madurísimas. Yo he conversado con personas que a nivel de la madurez que nosotros conocemos, puedes vamos tener al- muchísimas, pero lo que vamos al discernimiento quinto no tienen. Vamos para el 6 ahora. Al 6, ok. Cuenta, rendidor de almas. Hebreos 13:17. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta el día del juicio. Es así. Una pequeña Aquí- exhortación que hace que Aquí todo el mundo va a pagar, lo que debe. Aquí. Aquí o allá en el cielo. Usted va a dar cuenta por lo suyo, pero mira qué responsabilidad es esta, que el pastor va a dar cuenta por lo ajeno. mira Eso mira se- qué cosa. eso se le atribuye a lo que hacen mal uso de la palabra. Ah, exacto. Y es donde yo decía ahorita que está bien que usted se sepa la Biblia de memoria y la haya leído 100 veces, pero a la hora de usted pararse dentro de un púlpito, yo puedo, algo, una convicción mía, usted debe de pararse con la Biblia. ¿Por qué? Porque el cerebro del hombre tiende a fallar. Y usted puede equivocarse y transmitir una mala enseñanza. Entonces, una persona Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, una persona cuidadosa, lo recomendable es que si va a hablar por la palabra, tú puedes leer, como ustedes dicen, usted puede leer textualmente el texto. Y irte por ahí. Y irte por ahí. Por ahí. Comúnmente Pero- las prédicas son parafraseos. Y se lo puedo mostrar por la Biblia. ¿Qué leían los apóstoles? ¿Qué leían la iglesia primitiva? Sí, pero que ellos no tenían los datos que nosotros tenemos ahora. ¿Qué los apóstoles leían? La No, ley Ellos cabrón. hablaban, ellos hablaban, Eso no tiene que ver. Sí, pero yo te digo La- un ejemplo, mira. Obviamente, Sí. siempre y cuando lo que usted diga Ok. se rija a la Biblia, a la Pero buena estamos de- enseñanza, pero estamos de acuerdo, nítido. estamos de Pero para acuerdo. usted predicar no es obligado a tener una Biblia abierta. Joan, es que para tú predicarme a mí del Evangelio de Cristo, tú tienes que hablarme de la palabra, porque De que la yo voy palabra. a la iglesia a escuchar la palabra de Cristo, no lo que tú piensas, lo que tú quieras decir. Verdaderamente la palabra. Es así. Ustedes, No, mira, lo mira, que pasa es que mira, ustedes mira. están confundiendo Mira, enseñanza no, mira, con mira, predicación. No, mira, desenfócate. No. Mira, Tú eres desenfócate. que está mezclando las Mira, cosas. desenfócate. No, lamentablemente, yo fui predicador, lo puedo decir, y fui maestro a la vez. Y yo sé diferenciar una cosa de otra. Y yo sé que Adonai grita y Adonai entiende lo que yo tengo hace rato Tú explicándose. estás mezclando una cosa con la otra. Está Porque bien, en lo un mezclé, momento no hay nosotros problema. hemos hecho énfasis en enseñanza. Hemos hablado de la prédica. Y la prédica y la enseñanza no se muestran de la misma manera. Tú, como en tu momento hiciste uso de las dos, sabes que hay una gran diferencia de cómo tú aplicar cada una de ellas. Y el enfoque de nosotros es de la prédica, no de la enseñanza. Pero que la prédica te prédica te da permite mucha parafrasear. La prédica te permite. Te permite... Tú tienes libertad inmensa. Incluso no todo el mundo predica igual. Hay diferentes modelos de prédica. Y fui muy categórico con eso cuando dije, hay predicadores que llegan al punto de ni usar la Biblia textualmente. Y algunos te leen un texto y te predican de otra cosa. En mi caso, yo fui un predicador, o soy un predicador temático, se puede decir. Yo siempre me dirigía a los temas que yo quería tratar y punto. Hay predicadores que te andan la Biblia entera sin ningún eje, porque no tienen ningún tipo de bosquejo. Porque Y Dios lo usa así. Hay gente que te predican con el testimonio. Eso es brujo, que te sientan ahí y te hablan de cuánta gente hicieron cuántas cosas. A veces ni te usan de la Biblia y simplemente te hablan del demonio, que Dios lo cambió y que Dios lo transformó. El eje de la Biblia simplemente es hablar de Jesús, hablar de la cosa buena, siempre y cuando usted no violente los principios bíblicos. No es necesario usted abrirla. Es lo que yo estoy diciendo. ¿Ya me entendiendo el principio? Un ejemplo, lo que tú estás defendiendo, que nosotros estamos en contra, es que una persona que se vaya a dirigir a un pueblo que ande buscando palabra de Dios, tú estás defendiendo, ¿verdad?, que esa persona puede pararse y puede poner sin leer un versículo bíblico, sin leer la palabra. Siempre y cuando su exposición sea dirigida a las escrituras, usted lo puede hacer con libertad. Está bien, pero de una manera, ¿verdad?
digamos, ¿verdad? Que tú tienes esa capacidad de tomar algo, aquella exhortación así. Excelente. Pero no es más sano para el pueblo, para aquellas personas escépticos que están ahí, para aquellas personas que están buscando una falla en todo. ¿Entiendes? Es que no hay un Perdón. modelo único de predicación. Ok, Pablo dice, sea tu hermano, o Jesús dice, si, no recuerdo bien qué fue que lo dijo, fue uno y yo dos. Que si tú haces algo que tu hermano le incomoda, Jesús para la hace salud de ese referencia hermano, a eso. Jesús, ¿verdad? Para la Hace referencia a eso. salud de ese hermano, no lo haga. Entonces, digamos, no es más sano para el pueblo, aunque tú vayas a hablar de un testimonio propio, que hay una cita fija que hay para toda la gente que va a testificar cosas terribles, ¿verdad? Pero digamos que tú llegues a un púlpito, lo correcto no sería que tú leas la palabra. Mano, vamos a ponerlo de pie, ¿verdad? Hacer una reverencia a la palabra, vamos a ponerlo de pie. O sea, como encuadrar a la congregación a que tú vas a hablar de un tema bíblico. Pero le voy a dar un tema para que usted me entienda. Dios libre igual, Adonai, tú tuviste una condición una vez con un accidente, ¿verdad? Se puede hablar. Adonai, Dios te libró, Dios estuvo contigo siempre. Adonai va a predicar. Adonai agarra y coge un versículo y dice, porque Jesús lloró. Y suelta la Biblia y se pone a hablar de lo que Dios hizo por él. ¿Qué es eso? No, porque entonces ahí está violentando lo que es la homilética. Pero que no todo el mundo usa la homilética. diciendo- No todo el mundo, yo te no estoy todo el diciendo- mundo usa no la hay una regla, homilética. Yo te estoy diciendo- No hay yo una te estoy regla diciendo- exacta. Yo te estoy diciendo, no hay una regla, ¿verdad? Pero haciéndolo así, ¿verdad? Una persona, un orador le estaría violentando lo que es la homilética. Porque, un ejemplo, hay una cita, ¿verdad? Que dice que No otro- todos que somos otro- oradores. Bien, pero que os conviene que yo testifique lo que Dios ha hecho conmigo. Es por ahí que va, la cita. Mira, hay un punto que yo, si me permiten abordar, ¿Nos quedamos en qué punto? para enmarcar, En el sexto. En el sexto. para enmarcar Ahora una, vamos al séptimo. para enmarcar una diferencia entre diferentes estilos de prédica que al final no son malos. Mira, hay una reflexión que Joan utilizó por mucho tiempo, que yo la asumí también. Y era que Joan, por ejemplo, si usted como predicador, que tenía, por así decirlo, en su momento un sueño, un deseo de que Dios le concediera a usted algo, por ejemplo, vámonos a algo material. Usted tenía el deseo y el anhelo y usted le oraba a Dios y le pedía a Dios Por eso. por eso. Sí. Cualquier artículo material que usted piense. Dios viene y hace así. Pa, y le concede, por su gracia y su misericordia, que usted adquiera ese bien material. ¿Qué pasa? Usted venir de no tenerlo, a luego Dios bendecirlo, y usted ir con ese ejemplo de esa vivencia que usted tuvo, llevarnos a nosotros esa historia suya, ese testimonio suyo, Eso no está mal. como un mensaje, ¿verdad? Para que nosotros veamos cómo Joan lo veía, que luego yo empecé a verlo así. Si Dios lo hizo con Mariano, yo tengo fe, la confianza y la esperanza de que Dios lo va a hacer conmigo también. La Biblia dice que fue predicada por testimonio también. Sí, porque al final de la jornada, a diferencia de mí, que por ejemplo, yo soy medio sistemático, creo que todos se han dado cuenta, yo soy muy bíblico en el sentido, todo lo que yo voy a decir, yo tengo la costumbre de decirlo por la Biblia. Yo hasta para profetizar, que en su momento lo hice, cosas raras se lo encontraban algunos. Yo hasta te leía la Biblia y te leía textos bíblicos.